Buenas tardes, muchachos. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy, debido a que tengo una reunión a las 2 de la tarde y entonces pues me gustaría por lo menos adelantar una hora de nuestra clase para avanzarle directamente sobre esta última unidad. Entonces, pues bueno, les recuerdo que si tienen alguna duda en particular, pueden levantar la mano en cualquier momento o abrir micrófono e interrumpirme y con gusto trataremos de resolver sus dudas. Entonces, pues vámonos de lleno a la clase. Y lo que estábamos viendo sobre la máquina de hemodiálisis era directamente que existen 3 diferentes tipos de acceso vascular, que en este caso correspondía directamente con lo que estábamos observando de un catéter intravenoso, una fístula arteriovenosa o un injerto sintético. Y entonces en este caso en particular hablábamos directamente de que este tipo de acceso vascular depende del tiempo que se va a estimar que se tendrá la duración de esta falla renal, las condiciones de la vasculatura del paciente y si se realizarán uno o múltiples accesos. Y entonces en este caso, pues entendíamos directamente que este es el punto de inicio, el catéter es el más utilizado, pero obviamente es el más propenso directamente a generar una infección en el paciente. La fístula va a tener menos complicaciones, pero requiere de un proceso inicial de una cirugía mayor para poder hacer la unión de una vena con una arteria. Y en este caso está considerado principalmente para situaciones en las que el paciente tiene una falla renal crónica, es decir, que vamos a tener múltiples accesos vasculares en ese mismo lugar. Y el injerto es exactamente lo mismo, pero estamos considerando que el lugar en donde nosotros hacemos la inserción de las agujas para el acceso vascular lo hacemos a través de un vaso sintético, no ocupamos la vasculatura del paciente y obviamente esto permite tener una mayor vida útil directamente de ese punto de acceso vascular. Pero bueno, el día de hoy nos vamos a estar concentrando particularmente en lo que corresponde con el resto del sistema extracorpóreo. Entonces, en este caso en particular, nosotros vamos a encontrar que tiene componentes que son similares a lo que ya habíamos observado en nuestro sistema de circulación, en nuestra máquina de circulación extracorpórea. Sin embargo, vamos a encontrarnos con muchos otros componentes, principalmente de monitoreo. Vamos a observar que existe este monitor de tensión arterial, monitor de la presión del flujo entrada al dializador y el monitor de tensión venosa. Adicionalmente, vamos a encontrar algunos otros elementos, como puede ser una bomba de parina, como puede ser una trampa y detector de aire. Vamos a tener también una pinza de detector y de cierre, y elementos adicionales que nosotros vamos a entender por qué particularmente existen directamente aquí en la máquina de hemodiálisis y que no existen, por ejemplo, en la máquina de circulación extracorpórea. Entonces, la intención es que ahora nosotros vayamos entendiendo cada una de estas partes, así como hicimos con la máquina de circulación extracorpórea. Entonces, en este caso, después de definir el acceso vascular, lo primero que yo me encuentro en este sistema extracorpóreo corresponde con el monitor de presión arterial. Entonces, en este caso, este dispositivo es el encargado de estar checando cuál es la presión de entrada al circuito de sangre extracorpóreo. Básicamente, mide cuál es la presión que opone el acceso vascular a la extracción de sangre. Entonces, por esa razón en específico, nosotros decimos que en este punto en particular, en el monitor de presión arterial, estamos monitoreando presión negativa, y es la presión negativa de la circulación extracorpórea, que esta presión tiene que ser más negativa que la presión que existe dentro del sistema circulatorio de mi paciente. Y en este caso, este monitoreo tiene una función supercrítica porque es el inicio de la máquina de hemodiálisis. Y entonces, en este caso, de manera inicial, lo que nosotros vamos a hacer es jalar, por eso hablamos de una presión negativa, succionar la sangre, y entonces en ese punto inicial vamos a tener vacío, vamos a tener aire para intentar sacar y succionar esta sangre de mi acceso vascular, y después este aire se va a ir eliminando conforme toda la circulación extracorpórea se va llenando directamente de sangre. Entonces, en este caso, en algún punto en particular, nosotros tendremos esa eliminación de aire o de burbujas, pero una vez que ya tenemos toda la circuitería llena de sangre, el monitor ya no requiere succionar y mantendremos directamente esta presión negativa a lo largo del punto inicial para que ésta circule a través de este sistema extracorpóreo. Entonces, la presión negativa va a ser generada a través de una bomba
Entonces, en este caso, vamos a utilizar directamente las bombas que nosotros ya habíamos visto en una máquina de circulación extracorpórea, pero iremos más adelante a ese punto en específico. La parte importante del por qué yo requiero un monitor de presión arterial me habla directamente de situaciones en las cuales yo debo de asegurar que no vaya a generar un daño directamente a mi paciente. Recordemos que en este caso en específico, durante un proceso de hemodiálisis, utilizando una máquina de hemodiálisis, mi paciente se encuentra despierto durante todo el procedimiento. Entonces, en este caso, es mucho más propenso que existan algunas complicaciones dentro del sistema extracorpóreo debido al movimiento de mi paciente. Entonces, en este caso, este monitor debe de estar configurado para poder detectar variaciones de presión directamente en el punto inicial. Entonces, por ejemplo, se tiene que configurar este monitor de presión arterial para que de manera automática detenga la bomba en presencia de una desconexión imprevista, ya que esto puede mandar directamente aire a la circulación extracorpórea y nosotros lo queremos evitar directamente en el paciente. Entonces, en este caso, nosotros siempre debemos de considerar que estos monitores de presión funcionan como sistemas de seguridad. Y en este caso en específico, en la máquina de hemodiálisis, debemos de fijar límites umbrales de presión, tanto positivos como negativos, que me ayuden a detener la bomba en específico y hacer sonar una alarma hasta que esta desconexión o este mal funcionamiento en el sistema extracorpóreo se pueda eliminar. Entonces, usualmente se programan valores de corte positivo, 600 mililitros por minuto, o de corte negativo, 100 mililitros por minuto, para poder entender que existen ambas situaciones. Por ejemplo, si nosotros ya tenemos sangre en todo el sistema extracorpóreo y sucede que el paciente se mueve, hace un movimiento con el brazo, que puede ser el lugar en donde normalmente se hace el acceso vascular, y sucede una desconexión de una de estas agujas, es muy normal que entonces en este caso tendremos una disminución de la presión. Entonces, en este caso, si nosotros nos pasamos directamente por debajo de este umbral de 100 mililitros por minuto, si estamos por debajo de este umbral, significará que hubo una desconexión del paciente en el acceso vascular y que entonces en este caso, cuando yo vuelvo a reincorporar la aguja, vamos a tener una burbuja de aire que se incorpora en el sistema extracorpóreo. Entonces la máquina tiene que parar su funcionamiento hasta que en algún punto el sistema extracorpóreo pueda eliminar dichas burbujas de aire. Por el otro lado, si a lo mejor el paciente, como ya sabemos, o a lo mejor hemos visto en estas salas de hemodiálisis, usualmente está la máquina, el paciente, y está siempre en una especie de sillón o reposer, porque va a estar durante un periodo extendido utilizando esta máquina en particular. Probablemente pueda hacer algún movimiento en el cual a lo mejor las tuberías las está aplastando directamente con el codo, por ejemplo. Entonces, en este caso en particular, esta presión adicional sobre la tubería generaría directamente un aumento de presión para poder hacer la extracción directamente de la sangre, y entonces en este caso iríamos por encima de este valor de 600 mililitros por minuto. Entonces, en este caso, eso también a mí me da una indicación directamente de que hay una obstrucción en el punto inicial de salida de la sangre, y que entonces en este caso suena una alarma, y probablemente esto le ayude o al usuario o a la enfermera encargada directamente de los procedimientos de hemodiálisis de revisar qué es lo que está sucediendo, si el paciente recargó directamente en la tubería, si hay a lo mejor algún otro objeto que esté pellizcando directamente esta tubería o alguna otra cosa que hace que esta presión vaya por encima de los 600 mililitros por minuto. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? Perfecto. Un segundo. Ok. Entonces, en este caso, ahora, quien se encarga directamente de extraer la sangre es una bomba de rodillo y es el funcionamiento igualito al que ya lo hemos visto en la máquina de circulación extracorpórea. Entonces, en este caso,
La bomba de rodillo es una que me permite enviar un flujo de sangre hacia el dializador de manera unidireccional. Entonces, en este caso, en un punto inicial, yo tengo directamente que de la bomba de sangre hacia mi acceso vascular está en una configuración en la cual extrae la sangre del acceso vascular y del otro lado directamente está empujando la sangre directamente hacia el dializador. Entonces, en este caso, esta bomba tiene esas dos funciones. Es el que genera el vacío inicial para la extracción de sangre de mi acceso vascular y es el encargado de empujar cierto volumen hacia el dializador para la limpieza directamente de la sangre. Entonces, en este caso en específico, se utilizan particularmente las bombas de rodillo por su gran efectividad y que son fácil poder saber cuál es el flujo que voy a estar mandando directamente al dializador, porque solamente me tengo que fijar en las revoluciones por minuto que tiene este pequeño rodillo y en saber cuál es el volumen que se encuentra directamente en el segmento de la bomba en donde yo puedo estar teniendo el empuje directamente de la sangre. Entonces, en este caso en específico, tiene esa gran funcionalidad y teniendo en consideración el lugar en donde está posicionado, pues permite generar en un punto inicial la generación de vacío para la extracción de sangre de mi acceso vascular y por el otro, generar un empuje de flujo de sangre directamente hacia el dializador. ¿Va? ¿Alguna duda hasta aquí? Perfecto. Posterior o a la salida directamente de esta bomba, nosotros nos vamos a encontrar con otra bomba, pero en este caso es una bomba de heparina. Y aquí lo que vamos a incorporar directamente es una conexión en T en las tuberías de mi sistema extracorpóreo, donde nosotros vamos a poder hacer la administración continua de solución de heparina para evitar que la sangre se coagule durante el paso por el sistema extracorpóreo. Entonces, en este caso, nosotros ya sabemos que la heparina es un fármaco que me ayuda a evitar la coagulación directamente de la sangre y a mantenerla en un cierto, digamos, estado de viscosidad adecuada de la sangre, a pesar de que se encuentra fuera del cuerpo y tenemos variaciones en la temperatura. Entonces, en este caso, en los sistemas más modernos, lo que tenemos no es una jeringa donde vamos empujando directamente la heparina, sino que más bien ahora tenemos pistones electrónicos que empujan un émbolo de una jeringa a una velocidad constante que puede ir desde los 0 hasta los 10 mililitros por hora y que entonces en este caso vamos a poder ajustar directamente cuánta cantidad de heparina nosotros estamos administrando en relación directamente de la densidad o la viscosidad que tiene la sangre. ¿Vale? Dependiendo de las necesidades directamente del paciente en ese sistema extracorpóreo particular. Ahora bien, antes de mandar todo a limpieza y depuración en el dializador, tenemos que asegurarnos directamente cuál es la presión que nosotros vamos a mandar. Porque en este caso en específico, yo voy a estar midiendo la presión producida por mi bomba de rodillo y la presión producida por mi bomba de heparina. Entonces, en este caso en particular, yo debo de tener presente de que ahora este monitor va a estar sensando una presión positiva, una presión más positiva que la presión que geste la vasculatura de mi paciente. Y entonces, en este caso, es importante que yo me asegure que tengo el valor que estoy programando. Adicionalmente, aquí yo voy a tener también en un sistema de monitoreo de presión, de nuevo, una función de seguridad, un punto de control que me permite estar evaluando directamente si tenemos un aumento o una disminución de la presión y que estas están particularmente relacionadas con una situación en específico, cómo se encuentra la viscosidad de mi sangre. Entonces, si yo, por ejemplo, en este punto en específico me encuentro con un aumento de presión, aquí esto es un indicador directo de que la sangre se está coagulando. Y entonces, en este caso en específico, mi monitor de presión al dializador debe de enviar una señal de control al pistón electrónico de la bomba de heparina para decirle que tiene que tener un suministro mayor de la heparina que nosotros estamos teniendo. De esta manera, nosotros vamos a poder evitar esta presencia de coágulos o los vamos a poder disolver un poco y tratamos de nuevo de regular que la presión esté en un valor establecido, ideal
para que nosotros pasemos la sangre por el dializador. Por el otro lado, si nosotros pensamos en una situación en la cual yo tengo una disminución de la presión, esto puede ser un indicador directamente de que estamos agregando demasiada heparina. Y entonces en este caso también debemos de tener un sistema de regulación que diga a este pistón electrónico: no mandes tanto, reduce directamente la proporción de heparina que estamos enviando porque la sangre está muy aguada. Entonces en este caso, por eso también es importante que nosotros definamos cuáles deben ser los valores de presión adecuados que tiene cada monitor en específico. Y ahora aquí tenemos uno que mide presión positiva y que está relacionado directamente con la viscosidad de la sangre. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? Perfecto. Entonces, posterior al monitor de presión al dializador, nos vamos a encontrar directamente con el dializador, del cual vamos a hablar un poquito más adelante, y ahorita nos saltaremos directamente hacia lo que sigue directamente en mi sistema extracorpóreo. Entonces, yo del monitor del dializador paso directamente al dializador, ya purifiqué directamente la sangre, entonces ahora voy a mandar todo a lo que se conoce como la cámara de goteo, la cual no es otra cosa más que un reservorio de sangre venosa desintoxicada. Entonces, en este caso, aquí es en donde yo voy a poder hacer la eliminación directamente de aire, de burbujas de aire. ¿Por qué? Porque yo tengo este reservorio de la misma manera que tenía la configuración de los demás. Voy a pasarme directamente para acá para que esto sea un poquito más claro. Entonces, en este caso, digamos que yo tengo mi dializador, tengo la sangre que en este punto en específico pasa a un reservorio, y aquí es en donde yo encuentro mi cámara de goteo, que después esta cámara de goteo va a permitir que solamente tenga la presencia yo de sangre. Entonces, en este caso, independientemente de que yo tenga la presencia de alguna desconexión y que esa desconexión, por ejemplo, genere burbujas como estas que yo observo aquí, en mi camino del sistema extracorpóreo, entonces en este caso, obviamente aquí, yo tengo una caída de sangre y las burbujas siempre se van a mantener en la parte alta y obviamente la sangre por efectos de gravedad va a caer y se va a acumular aquí. Entonces en este caso, esta cámara de goteo me permite ir eliminando directamente este aire o estas burbujas que no me sirven y me asegura directamente de que el flujo que yo después le vaya a mandar hacia mi paciente corresponda totalmente con un sistema de sangre líquido y que no tengo presencia directamente de ninguna burbuja de aire. Entonces, en esta situación en particular es en donde podemos establecer el uso de la cámara de goteo. Me va a permitir evitar o eliminar burbujas de aire presentes en la circulación extracorpórea, y entonces en este caso obviamente esto es un componente del sistema extracorpóreo indispensable para ayudar a evitar embolias por cuestiones de que le metemos aire directamente a nuestro paciente. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? Perfecto. Posterior a esto, voy a tener un elemento de seguridad que se conoce como el detector de cebado. Entonces, este dispositivo se ha agregado recientemente a la instrumentación de la máquina de hemodiálisis y usualmente se encuentra a la salida de la cámara de goteo. Su función primordial es poder detectar la presencia de sangre, y esto lo hace en función de la viscosidad de la misma. De esta manera puede encender sistemas de seguridad si nosotros detectamos que no estamos en presencia de sangre. ¿Sale? Entonces, en este caso en particular, aquí yo voy a poder entender que este sistema tiene su utilidad al momento de que nosotros podemos hacer la limpieza de los sistemas extracorpóreos. Usualmente nosotros, cuando realizamos la limpieza de los sistemas extracorpóreos, vamos a realizar una limpieza utilizando agua. Y entonces, en este caso, obviamente, el agua tiene una menor densidad o viscosidad que la sangre, y entonces, en este caso, cada uno de los monitores se puede descalibrar si nosotros no le decimos directamente que estamos trabajando completamente con agua.
porque el sistema extracorpóreo está diseñado directamente para transportar sangre que tiene un cierto nivel de viscosidad. Entonces, en este caso en específico, si nosotros, obviamente las máquinas de hemodiálisis actuales tienen sistemas que permiten decir, voy a trabajar en modo operativo normal, significa voy a trabajar con sangre, o voy a trabajar en modo operativo de limpieza, calibración. Y entonces, en este caso en específico, los monitores cambian el valor y los umbrales para poder trabajar con agua y que entonces, en este caso, yo pueda entender directamente que existe un sistema que se está limpiando en lugar de un sistema que está trabajando con sangre y que realiza un proceso de hemodiálisis. Otro punto importante del detector de cebado es que también pueda configurarse directamente para poder entender si lo que yo estoy mandando no corresponde con sangre. Entonces, en este caso, a lo mejor puede decir que existe una filtración directamente en el dializador. Si en el dializador yo solamente estoy sacando sangre que se encuentra muy diluida, significa que hay una fuga directamente en ese dializador y que entonces yo estoy sacando sangre que está mezclada con agua o con solución dializadora y entonces en este caso también debe de detectarlo, bloquear el sistema y permitir directamente cambiar el dializador para evitar este tipo de situaciones. ¿Vale? ¿Dudas aquí? Perfecto. Luego yo me voy a encontrar con otro sistema de seguridad que es un monitor de presión venosa, el cual es el encargado de censar la presión interna de mi sistema extracorpóreo y ver cuál es la presión que me opone mi sistema venoso para que yo vuelva a meter la sangre al sistema vascular. Entonces, en este caso en específico, la presión en el punto de regreso a mi paciente va a depender de la tasa de flujo sanguíneo de la salida del dializador, de la viscosidad de la sangre y de la resistencia del acceso vascular. Entonces, en este caso en específico, yo tengo que asegurarme también que la presión que se tenga en este punto de retorno de la sangre al paciente mantenga un valor específico para asegurar que se tenga un buen funcionamiento. Entonces, en este caso, al igual que con el monitor de presión arterial, vamos a necesitar definir umbrales o presiones de cortes positivos y negativos o superiores e inferiores, los cuales en presencia de alguna variación que sobrepase estos umbrales, vamos a generar una alarma y hacer que la bomba se detenga un momento para poder hacer la eliminación en específico. Entonces, en este caso en particular, yo puedo pensar de nuevo en ambas situaciones. Si yo tengo un aumento de presión, este aumento de presión en este punto en específico significa que dentro de la tubería de mi sistema extracorpóreo yo tengo alguna torcedura o algún bloqueo en la línea de sangre. Por otro lado, si tengo una disminución de presión, puede indicarme directamente que hay una desconexión repentina en la línea de sangre. ¿Sale? Sin embargo, debemos de tomar en consideración un punto súper importante. En particular, mientras que en el monitor de presión arterial una desconexión implica una disminución de presión evidente, porque yo estoy metiendo aire en lugar de sangre, yo estoy sacando sangre del cuerpo. En el caso del monitor de presión venosa, debo de entender que la desconexión de una aguja en el acceso vascular no me va a modificar tanto mi presión venosa, porque aquí la resistencia va a estar dado principalmente por el calibre de la aguja donde yo voy a estar haciendo la conexión. Entonces, en este caso es muy probable que si yo estoy en presencia de una desconexión y no me doy cuenta, la máquina de hemodiálisis no se detiene y esto puede generar una hemorragia directamente en el paciente, es decir, voy a estar desperdiciando sangre porque la máquina de hemodiálisis va a seguir funcionando y esta sangre yo la estoy mandando de todas maneras por este punto de salida. No se reincorpora en mi paciente y los pacientes que ya han tenido muchas sesiones de hemodiálisis ya están tan acostumbrados que si sucede la desconexión, pueden pasar algunos minutos antes de que se den cuenta de que no están teniendo la sangre de regreso hacia su cuerpo y se está desperdiciando. Entonces, en este caso, sí es importante que entendamos directamente que este monitoreo de presión venosa principalmente me habla de la parte de las torceduras. Y entonces, en este caso, yo debo de buscar elementos adicionales que me ayuden a detectar de manera más oportuna y rápida una desconexión en el retorno de la sangre. Y entonces, en este caso en específico, es cuando hablamos de un detector, trampa de aire y un clamp.
que es un dispositivo combinado que me permite detectar la presencia de burbujas de aire. Entonces, en este caso, ahora pensemos en la otra situación. ¿Dónde está el cursor? Ahora sí. Lo que nosotros estamos diciendo ahora es que yo tengo todo mi sistema. En este punto en particular, tengo de mi monitor de presión venosa. Y que entonces en este caso después, yo tengo mi conexión. ¿Sale? Yo hablo directamente de que por todo esto está pasando sangre en esta dirección. Si sucede por alguna razón una desconexión, entonces en este caso, en este punto en específico, la sangre se va a empezar a desperdiciar, pero también yo voy a tener pequeñas burbujas de aire y estas burbujas de aire se van a empezar a mover en sentido contrario del torrente sanguíneo. Entonces en este caso es aquí donde vale la pena poder tener directamente dispositivos como lo que corresponde directamente con mi detector, mi trampa de aire y mi pinza. ¿A qué nos referimos con esto? Yo puedo seguir teniendo un desperdicio de sangre por aquí y las burbujas siguen subiendo. El calibre es suficiente como para permitir directamente que la sangre siga circulando, se esté desperdiciando directamente aquí, pero como tenemos una menor densidad directamente en las burbujas, entonces estas se van a ir acumulando hacia la parte contraria del sentido por donde se mueve mi sistema extracorpóreo. Entonces, en este caso, mi detector usualmente es una celda fotoelectrónica o un sensor ultrasónico que se encuentra dentro de este pequeño cuadrito. Entonces, en este caso en específico, si nosotros, aquí también yo tengo tubería. Si yo en este punto en específico llego al punto en el cual la sangre sigue subiendo, perdón, la burbuja de aire sigue subiendo, yo tengo un sensor que aquí va a estar checando si estamos en presencia de aire o en presencia de sangre. Si yo estoy en presencia de sangre, el detector no genera ninguna alarma. Si estoy en presencia de aire, pues entonces en este caso yo voy a tener directamente que este sistema se va a cerrar y va a generar una trampa. Esto es como si tuviéramos un segundo reservorio que lo que va a hacer es permitir que tengamos una acumulación de aire y una acumulación de sangre solamente dentro de la tubería. Entonces, en este caso, en el momento en el que yo detecto una burbuja de aire, se activa la trampa. Esto permite que el aire salga dentro de esta trampa en específico y tengamos de nuevo una acumulación de sangre en el punto que nosotros estamos encontrando. Y aquí estas celdas fotoeléctricas o sensores ultrasónicos funcionan de manera muy sencilla. Si yo estoy directamente en presencia de sangre, yo tengo en la sangre muchos componentes acuosos, agua, la cual es una excelente conductora, y entonces en este caso yo tengo que puedo tener la medición directamente de una impedancia que es relativamente baja con una celda fotoelectrónica. Si yo estoy en presencia de una burbuja, lo que va a suceder es que la resistencia o la impedancia directamente del detector va a aumentar considerablemente porque yo no voy a estar en presencia directamente de agua, sino que voy a estar en presencia de aire y esto hace que tengamos un aumento importante de la resistencia. Y entonces en este caso es la forma en la cual se activa directamente la trampa para poder tener la eliminación de aire. Es decir, se bloquea directamente el flujo de sangre en este punto y se permite que todas las burbujas que van en sentido contrario lleguen hasta este punto para poder ser liberado y tengamos una pequeña acumulación de sangre en este punto. Una vez que eso ya se liberó todo el aire y que mi detector de nuevo comienza a observar
que yo ya estoy llenando esto en específico, entonces se puede volver a abrir el paso y yo ya tengo solamente flujo de sangre en todo mi sistema extracorpóreo, ¿sale? Sin embargo, si yo estoy observando que en este caso tengo esta desconexión, prendo el detector de aire y de nuevo vuelvo a colocar lo que se haya tardado la aguja en mi paciente, en el brazo de mi paciente, entonces en este caso todavía van a existir algunas burbujas que se van a estar generando y entonces es importante que yo pueda detener directamente el flujo de sangre a través de la pinza. Entonces la pinza va a detener directamente esto para que no tenga un exceso de acumulación de burbujas en esta trayectoria y entonces se conjunta todo de tal manera que permite sincronizar directamente la presión de la tubería del sistema extracorpóreo para evitar más ingreso de burbujas y después permite la eliminación de las mismas y después se vuelve a abrir todo el sistema para poder hacer la incorporación directa. ¿Sale? ¿Dudas aquí, muchachos? Entonces, debemos de entender que la trampa y el detector normalmente son utilizados en presencia de pocas burbujas. Cuando tenemos una desconexión durante un periodo importante, vamos a tener en esta línea del acceso del sistema extracorpóreo una gran cantidad de aire y es entonces cuando yo tengo el cierre del clamp y la alarma. Entonces, en este caso, yo corto el paso de la circulación extracorpórea hacia el paciente hasta el momento en el cual yo me asegure que ya he podido eliminar todas las burbujas de aire utilizando la trampa y el detector. Y entonces, en este caso, yo evito directamente toda la acumulación de sangre que pudiera tener presente. ¿Vale? Una vez viendo todas estas partes en específico, yo ya pude cubrir toda la instrumentación básica necesaria para el funcionamiento de mi sistema extracorpóreo. Entonces, ahora donde nos vamos a concentrar es directamente en el dializador. ¿Sale? Entonces, el dializador, este es el verdadero riñón artificial, porque es en donde nosotros vamos a tener la interacción de la sangre con una solución dializadora que permitirá desintoxicar la sangre y regular los líquidos de la misma para poder suplir directamente las funciones del riñón. Entonces, en este caso en específico, los dializadores tienen estas formas en particular. Son de diferentes marcas, existen de diferentes volúmenes, pero al final de cuentas debemos de entender que la configuración de cualquier dializador es un tubo plástico lleno de pequeños tubos o capilares y que estos, dependiendo del tipo de paciente, del tipo de soluto que se va a utilizar en la diálisis, pueden cambiar un poco sus componentes con los cuales son fabricados. Pero la configuración en general es un tubo lleno de pequeños capilares. Entonces, de nuevo, podemos tomar la analogía de lo que teníamos en nuestro sistema de oxigenación. Entonces, en este caso, tenemos, imaginen ustedes, una caja de popotes. La parte de la caja más externa corresponde con la parte externa del dializador. Todos los pequeños tubos o capilares va a corresponder directamente con cada uno de los popotes que existen dentro de la caja. Y entonces, en ese sentido, los componentes principales de un dializador corresponden, número uno, con el ingreso y la salida de sangre, que se encuentran normalmente en posición vertical y que obviamente estos van a tener los puntos por los cuales yo tengo la acumulación de la sangre, tanto al ingreso como a la salida. Vamos a hablar directamente de un ingreso y una salida de solución dializadora, las cuales están obviamente en una configuración que hacen que la sangre y la solución dializadora estén en sentidos contrarios dentro del dializador. Puede tener un colector de entrada, una especie de reservorio o acumulador, y voy a tener un colector de salida de sangre. Voy a tener todos mis tubos capilares o mis fibras. Y voy a tener lo que se conoce como la camisa de capilares, que corresponde directamente con la capa externa que contiene a todos los capilares dentro. Entonces, en este caso en específico, al interior del dializador, voy a tener que la sangre llega del paciente en una dirección, que en este caso corresponde con esta línea en color naranja, y la solución dializadora o el líquido pasa en dirección contraria alrededor de los capilares.
Entonces, en este caso, la membrana de recubrimiento de los capilares está diseñada para poder permitir el paso de desechos de sangre hacia mi líquido de mi solución dializadora y también en poder hacer la regulación directamente del exceso de líquido que pudiera estar presente en la sangre. Entonces, en este caso, de nuevo hablamos de una membrana semipermeable que está diseñada específicamente para suplir las funciones que realiza mi riñón. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Entonces, en este caso, yo debo de entender que normalmente los dializadores tienen 4 tipos de membranas que pueden ser utilizados de manera comercial. La primera de ellas es una membrana de celulosa. Entonces, la celulosa es un derivado del algodón y este es ideal para funciones de permeabilidad. El problema es que tienen una baja biocompatibilidad y entonces en este caso estos dializadores de membranas o de capilares de celulosa deben de ser sustituidos en periodos cortos de tiempo. Estamos hablando de periodos cercanos a los 30 minutos, 60 minutos. Pero nosotros particularmente debemos de pensar que la razón por la cual la celulosa es ideal para realizar estas funciones de permeabilidad es debido directamente a su estructura molecular. Entonces, su estructura molecular es más o menos una representación de lo que observamos aquí, lo cual me permite generar una estructura sólida, pero que tiene huecos o poros formados directamente por la estructura molecular de la celulosa. Y entonces, en este caso, aquí el detalle importante que nosotros tenemos es directamente que tenemos una estructura que me permite tener una cierta solidez, pero que dentro de sus componentes principales encontramos oxígeno, hidrógeno y moléculas de carbono, que son cosas que también existen dentro del cuerpo y es ahí donde permite tener esta permeabilidad de las cuestiones de sangre que a mí me interesan, ¿sale? A final de cuentas, yo quiero tener la eliminación de toxinas y la eliminación de agua y estas se pueden hacer con la estructura celular que tiene esta celulosa. Sin embargo, normalmente dentro del cuerpo nosotros no tenemos algodón. Entonces, en este caso, por eso hablamos directamente de una baja biocompatibilidad. Pero, de nuevo, también si ustedes observan y hacen, por ejemplo, agarran una playera de algodón, un trapo de algodón y tratan de absorber directamente cosas que son líquidas, ya saben que eso obviamente lo absorbe. Entonces, esa también es una de las cuestiones principales por las que nosotros podemos entender que directamente el algodón permite tener esa reabsorción tan rápida directamente de los líquidos. Entonces, en este caso, su estructura molecular resulta ideal para cuestiones de permeabilidad, pero es difícil que nosotros mantengamos celulosa en contacto directo con la sangre porque mi sistema inmune la va a atacar. La va a reconocer como algo externo al cuerpo y entonces vamos a tener problemas. Y entonces, en este caso, pues se ha estado pensando en cómo podemos mejorar directamente esta membrana y es que se han definido dializadores que tienen capilares con membranas de sustituto de celulosa. Entonces, en este caso, estas membranas tienen características similares estructurales a la membrana de celulosa, pero están formadas solo con grupo hidroxilos. Por lo tanto, tenemos una mejor biocompatibilidad, ¿sale? Sin embargo, en este caso, hacer la fabricación directamente de un componente sintético que asemeje estructuralmente a la celulosa puede ser un poco costoso. El algodón es relativamente fácil de poder producir y entonces en este caso también es relativamente económico la producción directamente de dializadores que están hechos a base de celulosa. Entonces, en este caso, también se han buscado alternativas que permitan explotar ambas opciones. No utilizar 100% de material sintético que haga la sustitución de la celulosa, sino que yo pueda tener un compuesto sintético que acarre membranas de celulosa, tal cual, pero que yo haga un proceso adicional que permita tener un recubrimiento directamente de esa membrana con algo que no es celulosa, sino que es un recubrimiento sintético y esto me ayude directamente a mí a mejorar su biocompatibilidad. Y entonces en este caso, estos son los tipos de dializadores más utilizados de manera comercial, porque agarran de manera estructural como base membranas de celulosa
y lo único que hacen es ponerles un recubrimiento sobre las mismas para mejorar su biocompatibilidad y tener un periodo de vida útil del dializador más largo. Entonces, en este caso, comercialmente, estos dializadores con membranas celulosintéticas se conocen como cellosin o hemofan, que son de los materiales más comunes que existen hoy en la actualidad dentro de los dializadores. ¿Sale? Sin embargo, la historia no se acaba ahí, porque también nosotros pudiéramos encontrar nuestro cuarto tipo de membrana de los capilares del dializador, que son totalmente sintéticas. Entonces, en este caso, aquí las membranas que yo voy a estar trabajando no contienen absolutamente nada de celulosa, son solo materiales plásticos sintéticos como el poliacrinolito o PAN, la polisulfona o el polimetilmetalacrilato o PMMA, los cuales todos son materiales o plásticos con una gran biocompatibilidad. Entonces, la razón por la cual yo quisiera utilizar dializadores con membranas totalmente sintéticas es pensando directamente que yo no quiero solamente tener una remoción de una toxina en particular y que a lo mejor también quiero tener la reabsorción de líquido, sino que yo lo que estoy pensando es que voy a tratar de utilizar dializadores en donde voy a pensar diferentes tipos de soluto o agregados que yo quiero utilizar directamente en mi diálisis. Es decir, que a lo mejor yo necesito que no solamente se genere el proceso de diálisis en términos de realizar el equilibrio hídrico de la sangre y eliminar unas pequeñas toxinas, sino que yo tenga que agregar directamente en el torrente sanguíneo algún otro componente, porque tengo una falla renal que a la parte de secreción o en la función de secreción no me funcione. Pero da la casualidad de que a lo mejor este microagregado que yo quiero poner en la sangre puede tener molecularmente una dimensión que no encaje o no permita que pase por los poros de una membrana de celulosa. Y entonces, en este caso, se tienen que mandar a hacer estas fibras particularmente para que estos agregados a la solución dializadora yo los pueda incorporar directamente en el torrente sanguíneo. Por esa razón en específico, se tiene un mayor costo de todos estos dializadores, porque yo básicamente estoy diseñando una membrana totalmente sintética específica para cada paciente en particular. Y entonces, en este caso, esto tiene un costo elevado, a pesar de que sean las que tienen una mayor biocompatibilidad, ¿vale? Y tienen el mayor tiempo de uso de entre todas las membranas. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? No, perfecto. Entonces, las características principales que nosotros debemos de tomar en cuenta en un dializador corresponden directamente con la permeabilidad de la membrana a diferentes solutos y al agua. Entonces, esta característica está en función del espesor de la membrana y el tamaño del poro. Entonces, aquí es en lo que me va a decir qué permite o no dejar pasar la membrana de mis capilares en el dializador para poder realizar las secreciones, para poder realizar las filtraciones, para poder realizar las reabsorciones adecuadas, así como más en mi riñón. Debo de pensar también que los dializadores tienen definida una eficiencia de la membrana al flujo, que es decir, que los dializadores tienen definida una capacidad para eliminar solutos, como por ejemplo la urea, y esta eficiencia está en función del área de superficie de la membrana. Es decir, que nosotros tomemos en consideración si nosotros desenvolviéramos cada uno de los capilares, cada uno de estos popotitos y los juntáramos todos en específico, me definen un área de la superficie de la membrana. Y entonces, en este caso, esto me habla de la cantidad de flujo que yo puedo estar eliminando, de los solutos, de cantidad de solutos que yo puedo estar eliminando para un flujo en específico. ¿Vale? También debo de tomar en consideración la superficie de contacto entre la sangre y el soluto, que de nuevo me representa el área total de contacto entre la sangre y el dializador, la cual se encuentra en un rango entre los 0.8 y los 2.1 metros cuadrados y nosotros desenvolvemos todos estos capilares. Entonces, en este caso, yo debo de tener bien claro que la superficie está relacionada directamente con la eficiencia de flujo, porque a mayor superficie, mayor será la eficiencia del dializador que yo voy a tener. Tengo más área de contacto, tengo más flujo que yo puedo estar desintoxicando de sangre antes de reincorporar directamente a mi paciente. También debo de pensar
que cada dializador tiene definidos valores de aclaramiento. Entonces, el aclaramiento es el nombre que se le da al valor de depuración renal para un soluto en específico. Entonces, este parámetro me permite evaluar la función directamente de un riñón. Entonces, en este caso, aquí nosotros tenemos definidos un volumen de plasma sanguíneo en mililitros que por efecto de la función renal queda libre de una cierta sustancia X en una unidad de tiempo. Y entonces en este caso yo debo de entender que va a existir un valor de aclaramiento para cada una de las sustancias que nosotros vamos a estar trabajando directamente en este dializador. Entonces en este caso nos podemos encontrar valores de aclaramiento para urea, creatinina, vitamina B12, ácido úrico, y estos valores de aclaramiento vienen definidos directamente en el dializador. Entonces, en este caso en específico, los especialistas clínicos tienen que definir qué dializador comprar en términos directamente de qué es lo que me interesa más que se pueda aclarar. Poder entender directamente la falla crónica o aguda que tiene ese paciente, donde tiene su principal desventaja. No tengo una falla renal porque no puedo hacer la remoción de urea de la sangre, tengo un problema renal porque no puedo hacer la remoción de creatinina, tengo un problema porque no puedo eliminar B12, no puedo eliminar el ácido úrico, y entonces en este caso pueden encontrarse diferentes dializadores que tienen valores distintos para cada una de las cosas que yo quiero eliminar de la sangre. ¿Vale? Entonces esto es súper importante que nosotros lo vayamos a entender. ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? ¿No? Perfecto. Entonces, lo último que corresponde de la máquina de hemodiálisis corresponde directamente con el sistema hidráulico, que es el lugar en donde nosotros hacemos todo el manejo de la solución dializadora. Entonces, en este caso, corresponde con la sección directamente del equipo. ¿Va? Entonces, en este caso en específico, aquí yo estoy pensando que ese sistema hidráulico es el encargado de suministrar la solución dializadora para la desintoxicación de sangre. ¿Sí, Aurea? Dime. Profe, disculpe, bueno, es que me quedó una duda de la diapositiva anterior. Ajá. Y sí, bueno, los valores de aclaramiento para urea, para creatinina, eso es dependiendo del paciente, ¿verdad? De lo que él no Sí, pueda exactamente. procesar. Ok, bueno, gracias. Por nada, sí. Todos estos valores de aclaramiento dependen de las necesidades de cada paciente. Obviamente es aquí donde también uno puede generar sus propios dializadores con todas estas membranas sintéticas para valores muy específicos también de aclaramiento. Entonces, el tamaño del poro me dice cuáles son las cosas que yo puedo eliminar y con qué eficiencia. Entonces, en este caso en específico, existen valores estándares de aclaramiento para distintos tipos de dializadores, que son los que se pueden comprar comercialmente, y son las cosas que se tiene que fijar directamente el especialista clínico para la hemodiálisis de un paciente en particular. Pero si se requieren cosas muy particulares, que a lo mejor se tenga la posibilidad de tener un alto valor de aclaramiento para urea, creatinina, vitamina B12 y ácido úrico, eso a lo mejor implicaría tener un tamaño de poro muy grande que a lo mejor comercialmente de manera estándar no existe y entonces se tiene que diseñar. Pero eso depende completamente de las características de ese paciente en específico. Y ya se pondera directamente si es costeable, si es viable, o es mejor que a lo mejor tenga sesiones de hemodiálisis más largas, cambiando diferentes tipos de dializadores. Es decir, que a lo mejor tenga las primeras 2 horas con una eliminación importante de urea, en las cambio el dializador y a las siguientes 2 horas tengo uno con una eliminación importante de vitamina B12, o no quiero tener a mi paciente durante 4 o 6 horas continuas durante el proceso de hemodiálisis todos los días, y entonces en este caso hago una adaptabilidad directamente de la terapia de ese paciente en términos de sus necesidades y de su falla renal en específico. Entonces, debemos de tener claro que normalmente en una sesión de hemodiálisis puede tener una duración de entre 3 y 6 horas, dependiendo de qué tan grave sea la falla renal del paciente. Entonces, aquí nosotros veíamos, por ejemplo, que mis dializadores pueden ser de diferentes tamaños. Entonces,
Esto es lo que también me puede dar un indicativo directamente de qué quiero hacer yo con la terapia. Si yo quiero tener una remoción importante de a lo mejor urea en una sola sesión y es lo único que en lo que yo estoy trabajando, probablemente me voy con el dializador de mayor volumen o área de superficie para que solamente ocupe uno en esa sesión de hemodiálisis. A lo mejor estoy pensando que tengo que hacer el aclaramiento de 2 componentes de manera importante y que a lo mejor mi paciente no está tan grave, entonces a lo mejor puedo ocupar 2 dializadores que tienen valores de aclaramiento distintos para distintos solutos y que esos simplemente se cambian en la misma sesión de hemodiálisis, ¿no? Entonces es ahí donde tenemos varias variables con las cuales jugar, o el especialista clínico tiene varias variables con las cuales jugar durante los procesos de hemodiálisis, ¿sale? Pero es simplemente buscando que se tenga una mejor calidad de vida del paciente. No vayamos a pensar que a lo mejor los dializadores, yo ocupo uno, tengo del más grandote, y yo llego como paciente con mi dializador, me lo conecto a la máquina, a lo mejor era demasiado volumen y todavía le sobraba capacidad para poder hacer depuración de sangre y me lo llevo a mi casa y al otro día me lo vuelvo a traer, ¿no? Entonces, en este caso, los dializadores son totalmente dispositivos desechables. Cada que se hace un proceso de hemodiálisis, se tiene que ocupar un dializador nuevo y desecharlo después, posteriormente, cuando se termina la sesión. ¿Vale? ¿Alguna otra duda, muchachos? Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Ya solamente nos falta la parte del sistema hidráulico, muchachos. Entonces yo creo que el próximo viernes terminaríamos el contenido de esta unidad 6 y nos organizamos el mismo viernes para ver cómo trabajamos directamente para la parte del resto del curso, en donde nos concentraríamos a proyecto en su totalidad. ¿Vale? Entonces yo sé que estamos trabajando directamente en modalidad una semana virtual, una semana presencial, pero a lo mejor va a ser necesario organizarnos para que tengan la posibilidad que durante las semanas de actividades virtuales aquí de actividades virtuales de biomédica, ustedes también puedan asistir de manera presencial a los laboratorios, porque es importante que nosotros tratemos de avanzar lo más que se pueda en el proyecto para que tengan esta experiencia de implementación de un prototipo de instrumento médico. Entonces, en este caso, por el día de hoy sería todo, muchachos. Nos vemos directamente el viernes para concluir el contenido teórico del curso. ¿Vale? No sé si alguien tenga alguna duda en particular. ¿No? Bueno, pues entonces en este caso les agradezco, muchachos, y nos vemos el próximo viernes. Gracias. Gracias, profe. Hasta el viernes. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Gracias, profe.